Mi marido me sonrió con aire de suficiencia desde el otro lado de la mesa y dijo, sé útil por una vez. Sírvele un poco de champán a Victoria. Lo hice. 3 segundos después, su teléfono vibró. Leyó el mensaje, su rostro se puso pálido como la muerte y empezó a gritar como si acabara de ver un fantasma. La botella de champán se me resbaló de los dedos temblorosos, haciéndose añicos contra el suelo de mármol en una constelación de cristal y líquido dorado. Pero nadie se dio cuenta. Estaban todos demasiado ocupados riéndose de mí. Límpialo, dijo mi marido, con la voz fría como el acero en invierno. La mujer en su regazo, su amante, se rió tontamente en su cuello, sus uñas perfectamente cuidadas trazando círculos en su pecho. Se me oprimió el pecho hasta que no pude respirar. Se suponía que esta era su fiesta de cumpleaños, nuestro hogar, nuestra vida. Pero yo era la sirvienta y ella era la reina. Caí de rodillas, con las manos temblando mientras recogía los trozos dentados. Y fue entonces cuando lo sentí, el cálido goteo de sangre corriendo por mi palma. La vi gotear sobre el mármol blanco, extendiéndose como una flor carmesí, y algo dentro de mí se resquebrajó por completo. No mi corazón, que se había roto hacía mucho tiempo, sino algo más profundo, algo que había estado durmiendo, esperando, acumulando fuerza en la oscuridad de mi sufrimiento. Cuando levanté la vista, lo vi mirándome con esos ojos vacíos. Los mismos ojos que una vez me prometieron un para siempre. La misma boca que había susurrado, te amo el día de nuestra boda, ahora curvada en una mueca de desprecio. Eres patética, dijo. Y en ese momento, sonreí porque no tenía ni idea de lo que se avecinaba. No tenía ni idea de que la mujer rota arrodillada ante él ya había planeado su destrucción. Pieza por pieza, momento a momento. No tenía ni idea de que en exactamente 3 segundos todo su mundo comenzaría a derrumbarse. El reloj de pie del pasillo empezó a dar las campanadas. Su teléfono vibró sobre la mesa. 2, lo alcanzó, con el rostro todavía engreído por la victoria. 3, y entonces vio el mensaje. Su rostro se puso blanco como la muerte misma. Antes de continuar, por favor, escribe en los comentarios desde qué país estás viendo este vídeo. Nos encanta saber desde dónde sintoniza nuestra familia global. Y si esta es tu primera vez en este canal, por favor, suscríbete. Tu apoyo nos ayuda a traer aún más épicas historias de venganza de la vida. ¿Estás escuchando? La primera vez que encontré su pendiente en nuestra cama, me convencí a mí misma de que era mío. Aunque nunca había tenido unos pendientes de perlas tan caros, aunque el perfume que impregnaba nuestras sábanas olía a jazmín cuando yo siempre usaba vainilla, yo era buena mintiéndome a mí misma en aquel entonces. Era más fácil que enfrentar la verdad. Mi nombre es Elena y hace 6 meses, yo era la esposa perfecta. Me despertaba a las 5 cada mañana para hacer el desayuno. Mantenía nuestra casa impecable. Sonreía en cada cena de negocios, me reía de cada chiste terrible que hacían sus colegas y nunca me quejaba cuando llegaba a casa a las 3 de la mañana apestando a whisky y al perfume de otra persona. Pensé que si me esforzaba más, si amaba más profundamente, él volvería a mí. Fui una tonta. La mañana en que todo cambió empezó como cualquier otra. Estaba preparando su tortilla favorita cuando entró en la cocina, ajustándose la corbata. Se veía guapo con su traje gris, el que yo había elegido para su ascenso el año pasado. En aquel entonces, cuando todavía me pedía mi opinión. En aquel entonces, cuando yo todavía importaba. Necesito que planees algo especial para mi cumpleaños, dijo, sin mirarme. Algo impresionante. Los socios del bufete estarán allí. Por supuesto, dije, volteando la tortilla perfectamente. Estaba pensando que podríamos. Y Victoria te ayudará a coordinar. La espátula se me resbaló de la mano, cayendo con estrépito contra la sartén. ¿Victoria? ¿Mi asistente? Él seguía sin mirarme. Tiene un gusto excelente. Victoria. El nombre sabía a veneno en mi boca. La asistente de 23 años con piernas que parecían no tener fin y una risa como campanas de plata. Aquella cuyas llamadas siempre atendía, incluso durante la cena, incluso en nuestro aniversario. No creo que. Él golpeó la encimera con la mano, haciéndome saltar. No me importa lo que pienses, Elena. Simplemente hazlo.
La tortilla se quemó mientras él salía furioso. Me quedé allí, mirando la sartén humeante, y sentí que algo se movía dentro de mi pecho. Una pequeña grieta en los cimientos de mi negación. Esa tarde, Victoria vino a nuestra casa. Entró por mi puerta principal como si fuera la dueña, sus tacones resonando en mis suelos con la confianza de alguien que conocía secretos que yo tenía demasiado miedo de descubrir. Elena, ronroneó, dándome un beso al aire en las mejillas. Este lugar es tan pintoresco. ¿Pintoresco? Nuestra casa de $4 millones era pintoresca. Deambuló por las habitaciones, tocando mis cosas con sus dedos perfectamente cuidados, dejando marcas invisibles por todas partes. Cuando llegó a nuestro dormitorio, se detuvo en la puerta y sonrió. Me encanta lo que has hecho con la suite principal, dijo. Aunque yo habría elegido sábanas más oscuras. El blanco lo muestra todo, ¿no es así? Mis manos se cerraron en puños. Él lo sabía. Ella sabía que yo lo sabía y lo estaba disfrutando. Discutamos la fiesta, dije, mi voz firme a pesar de la tormenta que se desataba dentro de mí. Nos sentamos en mi sala de estar y ella sacó su tableta, hablando de catering, flores y listas de invitados. Pero sus ojos seguían desviándose hacia las fotos familiares en la repisa de la chimenea. Nuestra foto de boda, nuestra luna de miel en Grecia, la mentira que todavía pretendíamos vivir. Deberíamos hacer algo dramático, dijo, cruzando las piernas lenta y deliberadamente. Algo que nadie olvidará. Sí, asentí, con la boca seca. Algo inolvidable. Se fue una hora después, pero su perfume persistió. Jazmín, el mismo aroma que había estado rondando en mi cama durante meses. Fui a la cocina y saqué la botella de vino que había estado guardando para nuestro aniversario. El aniversario que él había olvidado hacía 3 semanas. Serví una copa y me senté en la encimera, sin mirar nada, pensando en todo. Fue entonces cuando lo vi. Su teléfono. Había dejado su teléfono en mi mesa de centro. Mi mano tembló mientras lo alcanzaba. Debería simplemente llamarla. Decirle que lo olvidó. Ser la buena esposa, la esposa obediente, la esposa patética. Pero estaba tan cansada de ser buena. El teléfono no estaba bloqueado. Descuido por su parte. O tal vez quería que yo lo viera. Tal vez esta era otra forma de tortura. Otro giro del cuchillo que ya había enterrado en mi espalda. Abrí sus mensajes. La primera conversación era con él, mi marido, el hombre que había jurado ante Dios y nuestras familias renunciar a todas las demás. Los mensajes se remontaban a 8 meses, 2 meses antes de que encontrara el primer pendiente. Revisé su conversación, cada palabra cortando más profundo que la anterior. Los apodos cariñosos, las fotos, los planes que hacían mientras yo estaba en casa, cocinando sus cenas, lavando su ropa y muriendo lentamente por dentro. Pero fue el mensaje más reciente el que detuvo mi corazón. Después de mi cumpleaños, se lo diremos. Quiero los papeles del divorcio listos. El acuerdo prenupcial tiene una laguna si ella ha estado mentalmente inestable. Solo necesitamos presionarla un poco más. La medicación que he estado poniendo en su café está funcionando. Ha estado tan confundida últimamente. Perfecto para nuestro caso. No puedo esperar para hacerte mi esposa oficialmente. Señora Blackwood, suena bien. El teléfono se me resbaló de los dedos entumecidos. No solo estaban teniendo una aventura. Me estaban destruyendo sistemáticamente. Las citas olvidadas, las llaves perdidas, la confusión que había estado sintiendo. No era menopausia precoz como había temido. Me estaban drogando. Estaban tratando de hacerme parecer loca. Y luego iban a quitármelo todo. Me senté allí durante mucho tiempo, mirando su teléfono, sintiendo la rabia crecer dentro de mí como una sinfonía que alcanza su crescendo. Pensaban que era débil. Pensaban que estaba rota. Pensaban que me desmoronaría en silencio y desaparecería. No tenían ni idea de con quién estaban tratando. Tomé el teléfono y reenvié toda la conversación a mi correo electrónico. Luego borré la evidencia y volví a colocar el teléfono exactamente donde lo había dejado. Cuando Victoria regresó por su teléfono una hora después, yo era la imagen de la anfitriona perfecta. Oh, qué tonta soy, se rió,
cogiéndolo. Perdería la cabeza si no la tuviera pegada. Todos cometemos errores, dije, sonriendo cálidamente. Algunos más grandes que otros. Ella se detuvo en la puerta, quizás escuchando algo en mi tono. Pero luego se encogió de hombros y se fue, sus tacones resonando como una cuenta atrás. Tenía 6 semanas hasta su cumpleaños. 6 semanas para planear la fiesta perfecta. 6 semanas para destruirlos a ambos. A la mañana siguiente, dejé de poner azúcar en mi café. Era algo pequeño, pero necesitaba mi mente despejada. No más de lo que sea que me hubieran estado dando. Vacié toda la bolsa de azúcar por el fregadero y compré una nueva en una tienda diferente. Hice lo mismo con todo lo demás que consumía regularmente. Paranoica, tal vez, pero la paranoia se había convertido en mi instinto de supervivencia. Empecé a documentarlo todo. Cada sabor extraño, cada momento de confusión, cada ausencia inexplicada. Alquilé una caja de seguridad en un banco al otro lado de la ciudad, uno que él no conocía, y comencé a construir mi póliza de seguro. Mientras tanto, interpreté mi papel a la perfección. Cariño, he estado tan olvidadiza últimamente, le dije esa noche, dejando que mi voz temblara. Quizás debería ver a un médico. Sus ojos se iluminaron. Esa es una buena idea, cariño. Te pediré una cita con el Dr. Brennan. El Dr. Brennan, su compañero de golf. Por supuesto. Eres tan considerado, le arrullé, besando su mejilla mientras mi estómago se revolvía. Fui a la cita. Actué confundida y dispersa. Dejé que el Dr. Brennan hiciera sus pruebas y me recetara medicamentos para la ansiedad que nunca surtí. En cambio, pagué en efectivo en una farmacia diferente por vitaminas que se veían idénticas a las pastillas y las intercambié. Dejé que pensaran que me estaban controlando. La planificación de la fiesta de cumpleaños continuó. Victoria venía 2 veces por semana, cada visita más insoportable que la anterior. Se desparramaba sobre mis muebles, hablaba de las preferencias de mi marido como si lo conociera mejor que yo. Probablemente lo hacía en este punto. Le encanta el pastel de chocolate, dijo una tarde, hojeando muestras de pasteles. Es alérgico al chocolate, corregí en voz baja. Le da urticaria. Ella se rió. Oh, Elena, no es alérgico. Solo te dijo eso porque no quería que siguieras haciendo esos brownies terribles. Mis brownies. Los que había hecho cada domingo durante el primer año de nuestro matrimonio. Los que él había afirmado amar hasta que de repente fue alérgico. Otra mentira. Otra crueldad. Qué tonta de mi parte, dije, mi sonrisa nunca flaqueó. Chocolate será. Entonces, mientras ellos tramaban mi caída, yo estaba construyendo algo completamente diferente. Había encontrado una abogada. No una abogada cualquiera, sino Miranda Thorne, la mujer que había derrotado a 3 compañías de Fortune 500 en tribunales de divorcio. Era cara, brutal y exactamente lo que necesitaba. Están intentando manipularte para que dudes de tu propia cordura, dijo después de revisar mi evidencia. Manipulación clásica, pero eres más inteligente de lo que piensan. Quiero más que el divorcio, le dije. Quiero que paguen. Ella sonrió, tan afilada como una cuchilla. Entonces necesitamos más evidencia y necesitamos hacer que su cumpleaños sea muy especial. También contraté a un investigador privado. Thomas era un ex policía que parecía el abuelo de alguien pero tenía ojos que no se perdían nada. Tu marido ha sido descuidado, me dijo después de una semana. La aventura ha durado más de 1 año. Pero esa no es la parte interesante. Deslizó una carpeta sobre la mesa. Dentro había fotos, documentos, pruebas de algo mucho peor que el adulterio. Mi marido había estado malversando fondos de su empresa, utilizando a Victoria para ayudar a mover dinero a través de cuentas falsas. No solo me estaban robando a mí. Estaban robando a sus socios, a sus clientes, a todos los que confiaban en él. Esto es. Miré los números. El rastro del engaño. Suficiente para meterlo en la cárcel por 20 años, terminó Thomas. Si quieres usarlo. Cerré la carpeta, mi decisión ya tomada. Todavía no, pero pronto.
Las semanas pasaron en una neblina de sonrisas falsas y reuniones secretas. Interpreté a la esposa en deterioro a la perfección, confundiendo fechas, olvidando eventos importantes, llorando en momentos aleatorios. Dejé que me vieran tomar las pastillas que pensaban que me estaban controlando. Un día escuché a Victoria por teléfono, riéndose de lo fácil que era. Prácticamente está haciendo el trabajo por nosotros, dijo. Para su cumpleaños, estará lista para un internamiento psiquiátrico. 3 semanas antes de la fiesta, hice mi primer movimiento real. Fui a ver a Haden Blackwood Sr., mi suegro. Nunca le había gustado, se había opuesto a nuestro matrimonio desde el principio. Yo no era de familia adinerada, no era de su mundo, pero era un hombre que valoraba una cosa por encima de todo, la reputación familiar. Necesito mostrarle algo, dije, sentada en su oficina que olía a cuero y puros viejos. Le mostré todo. La aventura, la malversación, el plan para que me internaran. Vi su rostro pasar de escéptico a furioso y a algo más allá de la rabia. Ese estúpido muchacho, gruñó, con las manos temblando. Ese absoluto idiota. Va a destruir todo lo que usted construyó, dije en voz baja. A menos que lo detengamos. El anciano me miró entonces, realmente me miró por primera vez en 7 años. ¿Qué quieres? Quiero que lo pierda todo. Quiero que sepa lo que se siente ser humillado, destruido, desechado como basura. Lo miré a los ojos con firmeza. Y quiero su ayuda para hacerlo. Él se reclinó en su silla, estudiándome. No eres la ratoncita que él cree que eres, ¿verdad? Nunca lo fui. Solo lo amaba lo suficiente como para fingir. Él asintió lentamente. La fiesta. ¿Quieres hacerlo en la fiesta? Frente a todos los que le importan. Sus colegas, sus amigos, su amante. Todos. Una sonrisa se extendió por su rostro curtido. No era una sonrisa amable. He esperado 7 años para ver algo de carácter en ti, muchacha. Dime qué necesitas. El plan se fue armando pieza por pieza. Haden Sr. tenía conexiones que yo no podría haber soñado. El agente del FBI que le debía un favor, el juez que estaría en la fiesta, los reporteros que matarían por esta historia. Seguí interpretando mi papel, debilitándome, más confundida. Dejé que Victoria me viera llorando en el baño. Dejé que mi marido me encontrara mirando a la nada, murmurando sobre sentirme perdida. Pensaban que estaban ganando. Una semana antes de la fiesta, Victoria hizo su movimiento más audaz. Lo besó en nuestra cocina mientras yo estaba arriba, pero no sabía de las cámaras que había instalado. Él no sabía que yo estaba mirando en mi teléfono, grabando todo. Vi a mi marido, el hombre que había amado con todo lo que tenía, atraerla hacia él como solía abrazarme a mí. Los vi reírse de mi deterioro, planear su futuro en mi casa con mi dinero sobre las cenizas de mi vida. Después de la fiesta, dijo él, la tendremos internada por 72 horas. Es todo lo que necesitamos para obtener el poder notarial. Y entonces seremos libres, suspiró ella contra su boca. Entonces seremos libres, asintió él. Guardé el vídeo en 3 nubes diferentes y envié una copia a mi abogada. Luego bajé las escaleras, con el rostro cuidadosamente inexpresivo. Oh, actué sorprendida. Victoria, no sabía que estabas aquí. Se separaron de un salto, pero no lo suficientemente rápido como para parecer inocentes. Solo repasando los detalles finales de la fiesta, dijo mi marido con suavidad. Maravilloso, dije, sonriendo con vacuidad. He estado tan dispersa. Estoy segura de que habría arruinado todo sin ustedes dos. Intercambiaron una mirada. La ratoncita todavía estaba en la trampa. 3 días antes de la fiesta, hice algo que no había hecho en años. Fui a ver a mi madre. Vivía en un pequeño apartamento en el centro, nada como la mansión a la que me había acostumbrado, pero era cálido, real y seguro. Te ves terrible, dijo sin rodeos, atrayéndome a sus brazos. Ya casi termina, susurré en su hombro. Me abrazó mientras yo lloraba. Lloré de verdad por primera vez en meses. Lloré por la mujer que había sido, por el matrimonio que había perdido, por el futuro que nunca tendría. Lloré hasta que no quedó nada más que resolución. ¿Qué estás planeando?, preguntó,
preparándome té con manos firmes. Justicia, dije. O venganza. Ya no estoy segura de que haya una diferencia. Ten cuidado, advirtió. La venganza tiene una forma de consumir a la persona que la busca. Ya estoy consumida, mamá. Ya estoy destruida. La única pregunta es si caigo sola o me los llevo conmigo. Ella estudió mi rostro, luego asintió. Entonces haz que valga la pena. Hazlo tan devastador que nunca se recuperen. El día antes de la fiesta, todo estaba en su lugar. Los proveedores de catering estaban contratados. No los elegidos por Victoria, sino los míos a través de una empresa fantasma. Los invitados estaban confirmados, incluyendo algunas adiciones especiales que ninguno de los dos esperaba. El champán estaba frío, el pastel estaba ordenado, de chocolate por supuesto, y el entretenimiento estaba arreglado. Esa noche, mi marido llegó a casa tarde como de costumbre. Pero en lugar de fingir estar dormida, estaba esperando en la sala de estar. Elena, ¿por qué estás despierta? No podía dormir, dije, con voz pequeña e insegura. Me he estado sintiendo tan extraña últimamente. Se sentó a mi lado, y por un momento vi un destello del hombre con el que me había casado. Pero desapareció tan rápido como apareció. Mañana es un gran día, dijo con cuidado. Quizás deberías tomar una pastilla extra, descansar un poco. Tienes razón, asentí, poniéndome de pie. Quiero que todo sea perfecto para ti. Me tomó la mano cuando pasé. Elena, después de mañana, las cosas van a cambiar. Lo sé, dije en voz baja. Todo va a cambiar. No tenía ni idea de cuán acertado estaba. La mañana de su cumpleaños, me desperté a las 4 de la mañana. No para hacer el desayuno, no para limpiar, sino para prepararme para la guerra. Me metí en la ducha, dejando que el agua hirviendo cayera sobre mí, armándome de valor para lo que se avecinaba. Hoy, o recuperaría mi vida o lo perdería todo. No quedaba término medio. Me vestí con esmero, no con el atuendo poco favorecedor que Victoria había sugerido, sino con el vestido rojo que mi marido una vez dijo que me hacía parecer una diosa. Me maquillé a la perfección, me peiné como solía hacerlo cuando éramos novios. Si iba a destruirlo, luciría magnífica haciéndolo. Te ves bien, dijo cuando me vio. Pero su tono era sospechoso. ¿Te sientes mejor? Es tu día especial, respondí, besando su mejilla. Quería hacer un esfuerzo. Se relajó. La ratoncita seguía interpretando su papel. Victoria llegó a las 2 de la tarde, 3 horas antes de la fiesta. Entró con un vestido blanco, blanco como una novia, y los ojos de mi marido la devoraron. Ya ni siquiera intentaban ocultarlo. Elena, dijo, mirándome de arriba abajo. Esa es una elección interesante. ¿No te gusta?, pregunté inocentemente. Es solo que llama mucho la atención. Hoy se trata de Jonathan, no de ti. Jonathan. Usó su primer nombre como si tuviera el derecho, como si perteneciera aquí. Tienes toda la razón, dije. Qué desconsiderada de mi parte. Debería cambiarme. No, interrumpió mi marido. Te ves bien. Victoria, ¿por qué no ayudas con los arreglos finales? Ella se regodeó bajo su atención, pasando a mi lado hacia el comedor. Su hombro chocó con el mío, deliberada y despectivamente. La ayuda debería quitarse del camino. Sonreí. Los proveedores de catering llegaron a las 3. Los que yo había contratado, no los de Victoria. Ella no notó el cambio, demasiado ocupada jugando a ser la anfitriona en mi casa. Instalaron la fuente de champán, arreglaron los entremeses, colocaron todo exactamente donde yo había indicado. El pastel, anunció Victoria, debería ser el centro de mesa. Por supuesto, asentí. El pastel de chocolate era enorme. 3 pisos de oscura decadencia. Lo había hecho especialmente, se jactó, de la mejor pastelería de la ciudad. Costó $3.000. Cargado a mi tarjeta de crédito, naturalmente. Los invitados comenzaron a llegar a las 5. Primero llegaron sus colegas del bufete. Me saludaron cortésmente, pero sus ojos seguían a Victoria. Todos lo sabían.
Todos lo sabían excepto el tonto que se suponía que debía saberlo. Luego llegaron los invitados especiales. Miranda Thorne, mi abogada, vestida como cualquier otra invitada. Thomas, mi investigador privado, haciéndose pasar por un cliente potencial. 3 agentes del FBI mezclándose casualmente. Hayden Blackwood Sr., cuya presencia hizo que mi marido se pusiera rígido. Papá, no pensé que vendrías. No me perdería el cumpleaños de mi único hijo, dijo el anciano, con una sonrisa afilada. Elena me invitó personalmente. Mi marido me miró confundido. Se suponía que yo estaba demasiado dispersa para recordar las invitaciones. Olvidé decírtelo, pregunté con los ojos muy abiertos. He estado tan olvidadiza últimamente. Llegaron más invitados, los socios principales del bufete, los clientes más importantes, los reporteros de sociedad a los que siempre intentaba impresionar. Todos los que importaban en su mundo cuidadosamente construido. Y todos vieron a Victoria haciendo de anfitriona, dirigiendo a los sirvientes, vistiendo de blanco en la casa de otra mujer, actuando como la señora de la mansión, mientras la esposa real parecía perdida y confundida. Pobre Elena, escuché susurrar a alguien. Se ve tan frágil. Escuché que ha estado teniendo episodios, respondió otro. Problemas de salud mental. No es de extrañar que haya encontrado consuelo en otro lugar. La narrativa que habían creado funcionaba a la perfección. Excepto que ahora era mi narrativa, mi escenario, mi espectáculo. A las 7 de la tarde, se sirvió la cena. Victoria había organizado los asientos, ella a la derecha de mi marido, y yo relegada al extremo de la mesa. Otra pequeña humillación. Otro giro del cuchillo. Me senté en silencio, picoteando mi comida, interpretando a la mujer rota que esperaban ver. Los vi reír, la vi darle a él bocados de su postre, lo vi susurrarle al oído. Los demás invitados fingieron no darse cuenta, pero todos lo vieron. Todos estaban presenciando mi humillación. Perfecto. A las 8:30, se desveló la fuente de champán. Se trajo el pastel. La habitación se llenó de luz dorada y falsa celebración. Discurso, gritó alguien. Discurso de cumpleaños. Mi marido se puso de pie, con la copa de champán en la mano, Victoria mirándolo con adoración. Gracias a todos por venir, comenzó, con voz suave y segura. Este año ha sido uno de transformación, de descubrir lo que realmente importa. Sus ojos encontraron a Victoria. Varias personas se movieron incómodas. El cambio nunca es fácil, continuó. A veces tenemos que tomar decisiones difíciles. A veces tenemos que dejar atrás el pasado para abrazar el futuro. Realmente iba a hacerlo. Iba a humillarme públicamente en su propia fiesta de cumpleaños, en mi propia casa. Pero antes de brindar por el futuro, dije, levantándome de repente, quizás deberíamos honrar el pasado. Todos se giraron para mirarme. El rostro de mi marido parpadeó con molestia. Elena, tal vez deberías. Tengo un regalo de cumpleaños para ti, interrumpí, mi voz clara y fuerte. Algo especial. Algo inolvidable. Saqué mi teléfono. Un montaje de vídeo de nuestra vida juntos. ¿Les gustaría verlo a todos? Los invitados murmuraron su aprobación. Mi marido parecía inseguro, pero Victoria le susurró algo al oído y él asintió. Conecté mi teléfono al televisor inteligente. La pantalla cobró vida. Al principio, era exactamente lo que esperaban. Nuestro vídeo de boda, nuestra luna de miel. Momentos dulces de días mejores. Los invitados sonrieron. Algunos incluso suspiraron ante el romance de todo aquello. Luego la escena cambió. Imágenes de seguridad de mi dormitorio. Victoria revisando mis joyas, tomando piezas, probándoselas. La habitación se quedó en silencio. Siguiente clip. Mi marido y Victoria en su oficina. El audio era cristalino. Es tan patética, resonó la voz de Victoria. ¿De verdad no lo sabe? Sabe lo que yo quiero que sepa, respondió mi marido. Una vez que la tengamos internada, todo será mío. Entonces podremos finalmente dejar de fingir. Jadeos resonaron por la habitación. El vídeo continuó.
El beso en la cocina. La confesión sobre la droga. Los documentos de malversación. Cuenta tras cuenta. Transferencia tras transferencia. Sus firmas en todo. Apágalo, rugió mi marido, abalanzándose sobre mi teléfono. Pero yo retrocedí y Thomas se adelantó, bloqueándolo. Hay más, dije con calma. La pantalla mostraba correos electrónicos entre ellos, planeando mi internamiento, discutiendo qué centro sería más fácil de controlar, calculando cuánto tiempo antes de poder declararme incompetente. Luego vino la evidencia del FBI, las cuentas fraudulentas, los fondos robados, los clientes a los que engañaron. Victoria se había puesto pálida como la muerte. Se quedó temblando, tratando de irse, pero Miranda Tornes se paró junto a la puerta, negando con la cabeza. Quizás quieras quedarte, dijo mi abogada. El FBI tendrá preguntas. Como si fuera una señal, los 3 agentes se levantaron, mostrando sus insignias. Jonathan Blackwood, Victoria Klene, están bajo arresto por malversación, fraude y conspiración. La habitación estalló en caos. Mi marido se volvió hacia mí, con el rostro desfigurado por la rabia. Zorra. ¿Estás loca? Cuidado, dije en voz baja. Todos están mirando. Miró a su alrededor a los teléfonos que grababan, a los reporteros que garabateaban notas, al rostro disgustado de su padre. Esto es una trampa. ¿Está loca? Díganles. Agarró el brazo de Victoria. Diles que está loca. Pero Victoria estaba siendo esposada, el rímel corriendo por su rostro. Todo fue idea suya, gritó. Él me obligó a hacerlo. Dijo que ella era inestable. Que se lo merecía. Se atacaron mutuamente al instante, el gran romance desmoronándose en segundos al enfrentar las consecuencias. Tú me sedujiste, gritó él. Dijiste que podríamos tenerlo todo. Me prometiste matrimonio. Me prometiste su vida. Los agentes los separaron, leyéndoles sus derechos mientras todos miraban. El pastel de cumpleaños yacía intacto, su perfección de chocolate burlándose de la destrucción a su alrededor. Pero no había terminado. Una cosa más, grité mientras se los llevaban. Mi marido se giró, una chispa de esperanza en sus ojos. Quizás su ratoncita lo salvaría después de todo. Sonreí la misma sonrisa que le había dado el día de nuestra boda. Feliz cumpleaños, cariño. Estoy embarazada. Las palabras lo golpearon como un golpe físico. Tropezó, su rostro pasando por un ciclo de emociones, sorpresa, rabia, desesperación. Eso es imposible. Nosotros no hemos. Hace 3 meses, dije claramente para que todos pudieran oír. La noche que llegaste a casa borracho, llorando por un trato que se había caído. No te acuerdas, ¿verdad? Dijiste que me amabas. Dijiste que lo sentías. Dijiste que querías intentarlo de nuevo. Era una mentira. No nos habíamos tocado en 6 meses. Pero la prueba en mi mano era real. La había comprado esa mañana, sabiendo exactamente cómo se verían 2 líneas, sabiendo exactamente lo que la gente asumiría. El estrés de tu traición casi me hace perder al bebé, continué, mi mano en mi vientre todavía plano. Pero no te preocupes, tu hijo sabrá exactamente quién es su padre. Todos lo sabrán. Lo último que vi antes de que se lo llevaran fue su rostro. El momento en que se dio cuenta de que, incluso desde la prisión, estaría atado a mí para siempre. La mujer que intentó destruir estaría criando a su heredero. La fortuna por la que había matado su alma iría a un niño que crecería sabiendo exactamente qué clase de hombre era su padre. La puerta se cerró de golpe. La habitación se quedó helada. Entonces Hayden Sr. comenzó a aplaudir. Lenta, deliberadamente. Bien jugado, dijo, levantando su copa hacia mí. Bienvenida a la familia. Finalmente, el reloj de pie terminó de dar las campanadas. Los invitados a la fiesta permanecieron congelados, las copas de champán suspendidas en el aire, como si el tiempo mismo se hubiera detenido para procesar lo que acababa de suceder. 3 segundos. Eso es todo lo que le había llevado leer el mensaje que había arreglado para que se enviara exactamente en ese momento, una foto de la orden de arresto del FBI con el simple texto, «Feliz cumpleaños».
Revisa tus cuentas. Todo se había ido. Había tenido 3 meses para vaciar lentamente nuestras cuentas conjuntas, moviendo el dinero a través de un laberinto de transferencias que mi contable forense, contratado en secreto, había diseñado. Cada centavo que había robado, cada activo que había ocultado, todo estaba ahora envuelto en procedimientos legales que llevarían años resolver. Su preciosa fortuna, lo que había valorado más que nuestro matrimonio, más que mi cordura, más que su propia alma, se había ido. Pero la verdadera belleza estaba en los detalles que descubriría más tarde. La casa estaba a nombre de mi madre, transferida hacía meses a través de una laguna que él nunca notó porque nunca había leído nuestros documentos matrimoniales. Demasiado confiado, demasiado descuidado. Su coche fue reportado como robado esa mañana por mí, la propietaria legal, ya que fue comprado con mi herencia. Su oficina estaría sellada para cuando el FBI terminara con él. Cada cosa que había pensado que poseía, controlaba o podía usar para reconstruir, yo ya la había tomado. Los invitados a la fiesta comenzaron a susurrar, luego a hablar, y luego a llamar frenéticamente a sus abogados. Varios socios comerciales ya se estaban distanciando, dando declaraciones a los reporteros sobre cómo siempre habían sospechado que algo andaba mal. El pastel de chocolate permanecía intacto, un monumento de $3.000 a la arrogancia. Me acerqué, tomé el cuchillo y me corté un trozo. Elena, se aventuró alguien. Una de las esposas de sus colegas que siempre había sido amable conmigo. ¿Estás realmente embarazada? Tomé un bocado del pastel. Estaba realmente delicioso. No, admití, lo suficientemente alto para que los invitados restantes lo oyeran. Pero él nunca lo sabrá con certeza. Pasará cada día en prisión preguntándose si hay un niño ahí fuera. Su hijo, creciendo sin él. Se lo comerá vivo. La mujer me miró fijamente, luego sonrió lentamente. Recuérdame que nunca me cruce en tu camino. Tú nunca me drogarías e intentarías internarme, respondí simplemente. Así que nunca tendremos un problema. Mientras la fiesta se disolvía, mientras el chisme se extendía como la pólvora por sus círculos sociales, mientras su reputación se desmoronaba en tiempo real en las redes sociales, yo permanecía en mi comedor comiendo pastel de chocolate. Miranda Thorne apareció a mi lado. Los papeles del divorcio se presentarán el lunes. Dadas las circunstancias, debería ser rápido. No, dije. Parecía sorprendida. No. No hay divorcio. Que se pudra en la cárcel como mi marido. Que sepa que legalmente yo controlo todo mientras él está encarcelado. Decisiones médicas, gestión de activos, todo. Él me quería como su prisionera. Ahora le toca a él ser el mío. Ella sonrió. Eres más aterradora de lo que pensaba. Me gusta. Thomas se unió a nosotros, aflojándose la corbata. El FBI tiene todo lo que necesita. Con la evidencia que proporcionaste, se enfrenta a 15 o 20 años. Victoria podría obtener de 5 a 10 si coopera. Lo hará, dije con confianza. Es una superviviente, como yo. Excepto que eligió el bando equivocado. La casa se vació lentamente hasta que solo quedamos Hayden Senior y yo. Nos sentamos entre los escombros de la fiesta, bebiendo champán que costaba más que el alquiler de la mayoría de la gente. ¿Sabes?, dijo finalmente. Nunca me gustaste porque pensé que eras débil, demasiado blanda para nuestro mundo. Y ahora me doy cuenta de que mi hijo era el débil. Y tú, levantó su copa, eres una Blackwood de principio a fin. Que Dios nos ayude a todos. Se fue y me quedé sola. Caminé por mi casa, verdaderamente mía ahora, y sentí que el silencio me envolvía como seda. No más caminar de puntillas. No más mentiras. No más miedo. En la cocina, encontré el frasco de pastillas que me habían estado dando. Las había guardado todas, evidencia de su crimen, pero ahora ya no las necesitaba. Las vertí por el fregadero, viéndolas desaparecer como los últimos 3 años de mi vida. Mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Maldita zorra. Te destruiré cuando salga. Hi. Había logrado enviar un último mensaje antes de que le confiscaran el teléfono. Hice una captura de pantalla. Más evidencia para la orden de alejamiento,
y luego bloqueé el número. Otra vibración, esta vez del teléfono de Victoria. Por favor, lo siento. Solo seguía sus órdenes. Por favor, no hagas esto. No respondí. Ella había tomado su decisión cada vez que entró en mi casa, se sentó a mi mesa, planeó mi destrucción. Lo siento, era solo otra palabra para me han pillado. Subí a mi dormitorio, el que ya había hecho limpiar y redecorar profesionalmente. No quedaba rastro de ellos. Las sábanas eran nuevas, el colchón reemplazado, incluso el aire olía diferente. Lavanda en lugar de jazmín. En el espejo, me vi claramente por primera vez en años. No la ratoncita, no la víctima, no la buena esposa, solo Elena. Pensé en la mujer arrodillada en el suelo de mármol en el prólogo, la sangre goteando de su palma, algo oscuro despertando dentro de ella. Había cumplido su promesa. Los había destruido a ambos. Pero la verdadera venganza no fue el arresto, ni la humillación pública, ni la ruina financiera. La verdadera venganza fue que yo había sobrevivido. Intentaron romperme, volverme loca, borrarme por completo. En cambio, me habían forjado en algo más duro que el diamante, más afilado que el cristal. Me acosté en mi cama, en mi casa, viviendo mi vida. Mañana, me despertaría libre. Tomaría café sin azúcar, sin drogas, sin miedo. Respiraría aire que no sabría a traición. Existiría sin disculparme por ello. Y en algún lugar, en celdas separadas, ellos despertarían a las consecuencias de subestimarme. Mi marido había tenido razón en una cosa. El cambio nunca es fácil. A veces tenemos que dejar atrás el pasado para abrazar el futuro. Cerré los ojos y sonreí. El futuro nunca había parecido más brillante. 6 meses después, me senté en una sala de tribunal viendo la sentencia de mi marido. La prisión no había sido amable con Jonathan Blackwood. Sus trajes de diseñador fueron reemplazados por un mono naranja. Su cabello perfectamente peinado se había raleado. Su arrogancia se había desmoronado en hombros que se encorvaban como un perro apaleado. Pero sus ojos todavía ardían de odio cuando encontraron los míos. Me senté en la primera fila llevando el collar de perlas que su madre me había dado el día de nuestra boda. El que intentó que Victoria robara, pero que yo había escondido en el apartamento de mi madre. Cada detalle de mi apariencia estaba calculado para recordarle lo que había perdido. ¿Tiene el acusado algo que decir antes de la sentencia?, preguntó el juez. Jonathan se puso de pie, su abogado estudiándolo. Su señoría, fui manipulado. Mi esposa, ella orquestó todo esto. Señor Blackwood, interrumpió el juez. Ha sido declarado culpable de 37 cargos de malversación, fraude y conspiración. La evidencia en su contra es abrumadora y totalmente autogenerada. Sus intentos de presentarse como una víctima son un insulto a este tribunal y a las víctimas reales de sus crímenes. Ella no es inocente, gritó, señalándome. Ella destruyó mi vida. Usted destruyó su propia vida, replicó el juez con frialdad. El único crimen de la señora Blackwood fue confiar en usted. 18 años. El martillo cayó como un trueno. 18 años. Tendría 50 y tantos cuando saliera. Su cabello sería gris, sus conexiones muertas, su fortuna desaparecida. El chico de oro del imperio Blackwood no sería más que una moraleja. Mientras se lo llevaban, logró liberarse por un momento, abalanzándose hacia mí. Te mataré, gritó. Cuando salga, te mataré. Los guardias lo sometieron, pero yo no me inmuté. Ya había enfrentado lo peor de él. Sus amenazas eran solo ruido ahora. El juicio de Victoria había sido más discreto. Había aceptado un acuerdo, testificando contra Jonathan a cambio de una sentencia reducida, 3 años con posibilidad de libertad condicional en 18 meses. Sollozó durante todo su testimonio, afirmando que había sido coaccionada, manipulada, amenazada. Quizás algo de eso era cierto. Quizás él le había prometido el mundo y luego la había atrapado lentamente en su red. Pero aún así, ella había elegido ayudar a destruirme. Aún así, se había reído mientras drogaba mi café. Asistía cada día de ambos juicios, asegurándome de que me vieran. Próspera, íntegra, triunfante.
Los medios me habían apodado la mujer que se defendió. Hubo ofertas de libros, de películas, solicitudes de entrevistas. Las rechacé todas. Mi historia no estaba en venta. Mi dolor no era entretenimiento. En cambio, utilicé las conexiones de Haden Senior para crear una fundación, la Phoenix Trust, para mujeres que habían sido manipuladas psicológicamente, abusadas, destruidas financieramente por las personas que se suponía que las amaban. Proporcionamos ayuda legal, casas seguras y, lo más importante, servicios de investigación. Porque las autoridades no siempre te creen cuando dices que tu marido te está envenenando. No siempre les importa cuando denuncias abuso financiero. A veces necesitas a alguien que entienda que la persona que comparte tu cama puede ser tu peor enemigo. La primera historia de éxito de la fundación fue Margaret, una médica cuyo marido la había estado envenenando lentamente con mercurio, planeando heredar su consulta. Lo atrapamos, lo expusimos, le salvamos la vida. La segunda fue Jennifer, cuyo novio había contratado pólizas de seguro de vida a su nombre. Encontramos las pólizas, encontramos su plan, encontramos a su víctima anterior, una chica que murió en un accidente de senderismo 3 años antes. Cada mujer que salvábamos se sentía como recuperar un pedazo de mí misma. Haden Senior se convirtió en mi aliado improbable. Había desheredado a Jonathan por completo, incluso pagó a mi equipo legal. Eres la única Blackwood real que queda, solía decir, incluso si es solo por matrimonio. Cenábamos una vez al mes. Me enseñó sobre negocios, sobre poder, sobre no volver a ser una víctima nunca más. A cambio, le di lo que Jonathan nunca tuvo, respeto, atención, finalmente, algo parecido al afecto. He cambiado mi testamento, me dijo una noche mientras tomábamos brandy. Todo irá a la fundación cuando yo muera. Haden. Jonathan está muerto para mí. Lo ha estado desde el día en que dejó que esa mujer te diera veneno en tu propia casa. Su mano, curtida pero firme, cubrió la mía. Sobreviviste, hija mía. Eso te hace más fuerte que cualquier pariente de sangre que tengo. Mi madre se mudó a la casa de la piscina. Dijo que era para ayudarme, pero yo sabía que se preocupaba. La fuerte fachada que llevaba podría resquebrajarse. La oscuridad que se había despertado en mí podría consumir lo que quedaba de mi alma. Algunas noches tenía razón en preocuparse. Algunas noches me quedaba en la cocina donde Victoria había besado a mi marido, e imaginaba cazarlos después de su liberación. Imaginaba hacerlos sufrir como ellos me habían hecho sufrir. Imaginaba una venganza tan completa que los borraría de la existencia. Pero entonces llegaría la mañana y con ella el propósito. La Phoenix Trust creció. Abrimos oficinas en 3 ciudades. Salvamos a docenas, luego a cientos de mujeres. Cada victoria era una pequeña venganza. La prueba de que había transformado mi dolor en poder. Un año después del juicio, recibí una carta de Victoria. Iba a salir antes. Buen comportamiento y hacinamiento. Quería reunirse para disculparse adecuadamente, para enmendar las cosas. Quemé la carta. De todos modos, apareció en mi puerta. Se veía diferente, más pequeña. La ropa de diseñador reemplazada por básicos de tienda de descuento. El maquillaje perfecto había desaparecido, revelando un rostro que parecía mayor de sus 25 años. Por favor, dijo, solo 5 minutos. Podría haberle cerrado la puerta en la cara, haber llamado a la policía, haber publicado las imágenes de seguridad de sus crímenes para destruir cualquier posibilidad que tuviera de reconstruir su vida. En cambio, la dejé entrar. Nos sentamos en la sala de estar donde una vez había tramado mi destrucción. Jugueteaba nerviosamente, incapaz de mirarme a los ojos. Tenía 22 años cuando lo conocí, comenzó. Recién salida de la universidad, desesperada por demostrar mi valía. Él era todo lo que pensé que quería. Poderoso, seguro, establecido. No quiero la historia de tu vida, dije con frialdad. Lo sé. Solo. Necesito que sepas que ahora entiendo. Lo que hice fue imperdonable. Le ayudé a intentar destruirte porque pensé que así era el amor. Hacer cualquier cosa, convertirme en cualquiera para retenerlo. Sacó un sobre. Esto es todo lo que recuerdo sobre sus cuentas en el extranjero. Las que el FBI no encontró.
Pensé que quizás la fundación podría usar el dinero. Tomé el sobre sin tocar su mano. Dentro había números de cuenta, contraseñas, notas detalladas, millones escondidos para su eventual liberación. ¿Por qué?, pregunté. Porque yo fui tú una vez, dijo en voz baja. Antes de él, estaba comprometida con un buen tipo. Trabajo normal, vida normal. Pero Jonathan me convenció de que podía hacerlo mejor, ser mejor. Me aisló de todos, me hizo dependiente de él, de la vida que ofrecía. Para cuando me di cuenta en lo que me había convertido, ya era demasiado tarde. Tuviste opciones, le recordé. Elegiste drogarme. Lo sé. Y viviré con eso para siempre. Se levantó para irse, luego se detuvo. Está planeando algo. No sé qué, pero tiene gente fuera. Ten cuidado. Después de que se fue, llamé a Thomas. Confirmó lo que ella había dicho. Las cuentas eran reales, y había rumores de que Jonathan estaba orquestando algo desde la prisión. Pero ya no tenía miedo. Había enfrentado lo peor, la traición de alguien a quien amaba por completo. Todo lo demás era solo ruido. Esa noche, me paré en mi dormitorio mirando las luces de la ciudad. En algún lugar ahí fuera, las mujeres estaban siendo manipuladas, destruidas por hombres que decían amarlas. En algún lugar, otra Elena estaba de rodillas, recogiendo cristales rotos, sintiendo que algo oscuro despertaba dentro de ella. No podía salvarlas a todas. Pero podía salvar a algunas, y esa era venganza suficiente. Habían pasado 2 años desde la fiesta de cumpleaños que lo cambió todo. La Phoenix Trust se había convertido en una organización nacional. Habíamos ayudado a más de 300 mujeres a escapar de situaciones abusivas. Mi historia se había convertido en leyenda. Susurrada en grupos de apoyo, compartida en foros secretos, pasada entre mujeres como una promesa de que la supervivencia era posible. Pensé que había ganado. Pensé que había terminado. Estaba equivocada. La primera señal fue sutil. Una entrega de flores a la fundación. Rosas blancas, sin tarjeta. Luego, una reserva en mi restaurante favorito misteriosamente cancelada. Los neumáticos de mi coche rajados mientras estaba en casa de mi madre. Es él, dijo Thomas, revisando las imágenes de seguridad que de alguna manera no mostraban nada. Tiene alcance incluso desde dentro. Jonathan había sido un prisionero modelo. Buen comportamiento, impartiendo clases de finanzas a otros reclusos, encontrando a Dios, o al menos fingiéndolo. Su sentencia había sido reducida. Sería elegible para la libertad condicional en 5 años en lugar de 18. ¿Cómo?, exigí en la oficina de mi abogada. Miranda parecía sombría. El dinero habla, incluso en prisión. Especialmente en prisión. Ahora tiene toda una red. Otros criminales de cuello blanco, guardias. Está pagando sobornos. Incluso tiene un club de fans fuera que piensa que fue incriminado. ¿Un club de fans? Me mostró el sitio web. Liberen a Jonathan Blackwood. Cientos de miembros, en su mayoría hombres que creían que era víctima de una exesposa vengativa. Habían recaudado dinero para su apelación, contratado nuevos abogados, creado una narrativa donde yo era la villana. Están revelando información personal de los clientes de Phoenix Trust, continuó Miranda, acosando a las mujeres que hablan públicamente sobre sus experiencias. Y Elena, tienen tu horario, tus rutinas, todo. Esa noche, instalé nuevos sistemas de seguridad, contraté guardaespaldas, cambié mis rutas, pero el acoso continuó. Animales muertos dejados en la fundación, llamadas amenazantes a mi madre, fotos mías tomadas desde la distancia, enviadas por correo a mi casa con mensajes. ¿Él viene? Hayden Sr. se ofreció a manejarlo a su manera. El dinero viejo tenía soluciones viejas, pero me negué. No me convertiría en ellos. No dejaría que su maldad me transformara en algo igualmente oscuro. Entonces fueron tras alguien a quien no pude proteger. Rebecca tenía 19 años, una historia de éxito de Phoenix Trust. Su exnovio había intentado matarla, pero la habíamos sacado, lo habíamos hecho arrestar. Estaba reconstruyendo su vida, sanando, hasta que dejó de estarlo. Encontraron su cuerpo en su apartamento. Suicidió, dijo la policía,
Pero la nota no estaba escrita con su letra. Las imágenes de seguridad estaban corruptas, y el último mensaje de su teléfono era para mí. Están aquí, la gente de Jonathan. Dicen que si no te detienes, ellos. El mensaje se cortó. Estuve en su funeral viendo a su madre sollozar y sentí la oscuridad que había mantenido enjaulada durante 2 años aullar por liberarse. Habían matado a una chica inocente para enviarme un mensaje. Habían destruido una vida solo para demostrar que podían. Esa noche tomé una decisión. Llamé a Hayden Sr. Necesito esas soluciones viejas ahora. No hizo preguntas. En una semana, los secretos de 3 de los partidarios más vocales de Jonathan fueron expuestos: aventuras, fraude fiscal, uno con predilección por chicas menores de edad. Sus vidas implosionaron espectacular y públicamente. El sitio web se cerró después de que su fundador fuera arrestado por distribución de pornografía infantil. ¿Plantado o real? No pregunté. Pero el propio Jonathan permanecía intocable en su celda, todavía moviendo los hilos, todavía orquestando el terror. Victoria me llamó. Llevaba 6 meses fuera, trabajando en un supermercado, manteniendo un perfil bajo. Me contactó, dijo, con la voz temblorosa. Quiere que lo ayude. Dice que si no lo hago, me matará. ¿Qué quiere? Quiere que me acerque a ti de nuevo. Que me gane tu confianza y luego. No dijo exactamente qué. Pero Elena, ahora es diferente. La prisión no lo rompió. Lo empeoró. Ahora tiene conexiones con criminales de verdad, no solo con ladrones de cuello blanco. Nos reunimos en un lugar público, rodeadas por mi seguridad. Parecía aterrorizada, constantemente mirando por encima del hombro. Hay más, dijo. ¿Sabe lo de Rebecca? Él lo ordenó. Tiene una lista de cada mujer que la Phoenix Trust ha ayudado. Las matará una por una hasta que te retractes públicamente de tu testimonio. Que admitas que lo incriminaste. Eso nunca se sostendría legalmente. Ya no le importa lo legal. Le importa destruirte. Dijo que la prisión le enseñó que hay cosas peores que la muerte. Quiere que vivas sabiendo que causaste todas esas muertes. La miré. Esta mujer que había ayudado a destruir mi vida, ahora tratando de salvar a otras. ¿Qué propones? Luchar juntas. Conozco su red, sus códigos, sus planes. Tú tienes recursos, conexiones. Podemos desmantelar su operación desde fuera mientras él se pudre dentro. Era un pacto con el diablo. Pero a veces necesitas el mal para combatir el mal. Trabajamos en secreto durante meses. Victoria pasaba información a Thomas, quien la pasaba a agentes federales que realmente se preocupaban. Identificamos a los lugartenientes de Jonathan, sus fuentes de financiación, sus canales de comunicación. Uno por uno, los derribamos. Su hombre de dinero fue arrestado por asesinato, un caso sin resolver de antes de conocer a Jonathan, resuelto con una pista anónima. Su contacto dentro de la prisión murió de una sobredosis de drogas de contrabando. Trágico accidente, dijo el alcaide. Su red de mensajes fue expuesta cuando alguien filtró las claves de cifrado al FBI. Pero el propio Jonathan sobrevivió a cada intento de aislarlo. Tenía demasiados planes de respaldo, demasiados sistemas de seguridad. Solo hay una forma de terminar con esto, dijo Victoria una noche mientras revisábamos nuestras opciones. Alguien tiene que acercarse a él. ¿Dentro? Nunca confiaría en ninguna de nosotras. No en nosotras. Alguien nuevo. Alguien que no sepa que está conectado contigo. Fue entonces cuando Sofía entró en nuestras vidas. Tenía 25 años, era hermosa y con una trágica historia de fondo que apelaría al ego de Jonathan. Exmarido abusivo, fortuna perdida, desesperada por un protector. También era una agente federal entrenada especializada en operaciones encubiertas. He tratado con hombres como él antes, dijo en nuestra primera reunión. Narcisistas con complejo de Dios. Son predecibles una vez que conoces sus desencadenantes. El plan era elegante en su simplicidad. Sofía se uniría a su club de fans, le escribiría cartas, lo visitaría en prisión. Se convertiría en su nueva obsesión, su esperanza para el futuro, y a través de ella le daríamos información falsa,
lo llevaríamos a trampas, destruiríamos su red desde dentro. Es peligroso, le advertí. Ha matado antes. Yo también, respondió ella simplemente. Solo que con sanción legal. La seducción tomó 3 meses. Sofía interpretó su papel a la perfección. El pájaro herido, buscando un protector fuerte. Se aferraba a cada palabra de él durante las visitas, lloraba por sus injusticias, prometía esperarlo. Jonathan cayó por completo. Sus cartas a ella eran horribles, planes detallados de lo que me haría a mí, a todos los que lo habían agraviado, pero también nombres útiles, fechas, ubicaciones, evidencia que ni siquiera sus caros abogados podían explicar. Pero la obra maestra fue la grabación. Sofía llevó un micrófono oculto en su última visita. Lo consiguió presumiendo del asesinato de Rebecca, de los otros que planeaba, de cómo había engañado a todos haciéndoles creer que se había reformado. Elena cree que ganó, se rió en la cinta. Pero le voy a quitar todo. Cada mujer que salve, la destruiré. Cada vida que toque, la terminaré. Y cuando no quede nada más que su culpa y su dolor, entonces iré por ella personalmente. ¿Cómo?, preguntó Sofía, interpretando a la devota seguidora. Tengo gente en todas partes. Guardias, policías, incluso jueces. Cuando salga, y saldré, nunca me verá venir. Haré que su muerte parezca un suicidio. Justicia poética por lo que me hizo. Pero ¿y si tiene protección? Todo el mundo duerme en algún momento. Todo el mundo tiene una debilidad. La suya es que todavía tiene esperanza. Todavía cree en la justicia, en la bondad. Le voy a enseñar que solo el poder importa. Y yo tengo más poder del que ella puede imaginar. Fue suficiente. La grabación fue al FBI, a los medios, a sus propios abogados. Se presentaron nuevos cargos: conspiración para cometer asesinato, intimidación de testigos, dirigir una empresa criminal desde la prisión. Su red de apoyo se desmoronó de la noche a la mañana. Sus compañeros de prisión, al darse cuenta de que ahora era un lastre, se distanciaron. Su dinero se agotó a medida que se congelaban los activos. El juicio fue rápido. Cadena perpetua sin libertad condicional, confinamiento solitario, sin contacto con el mundo exterior. Asistí a la sentencia, sentada en el mismo lugar que antes. Esta vez, no me miró. No pudo. Sabía que había perdido por completo. Mientras se lo llevaban, murmuró algo. El guardia me dijo más tarde lo que había dicho, se suponía que debía romperse. Pero yo no me había roto. Me habían forjado en algo inquebrantable. Fuera del juzgado, Victoria esperaba. Se acabó, dijo. Para él. ¿Y para ti? Me miró, esta mujer que había sido mi enemiga, mi destructora, mi improbable aliada. Me voy. Empezar de nuevo en algún lugar donde nadie conozca mi nombre. Pasaré el resto de mi vida tratando de expiar lo que hice. Huir no cambiará el pasado. No, pero quizás me dé un futuro. Hizo una pausa. ¿Y tú? ¿Qué sigue para la mujer que derribó a Jonathan Blackwood? Lo pensé. La Phoenix Trust prosperaba. Mi madre estaba a salvo. El monstruo que había perseguido mis pesadillas estaba enjaulado para siempre. Voy a vivir, dije simplemente. ¿Vivir de verdad? No solo sobrevivir, no solo luchar, sino realmente vivir. Ella asintió y se alejó. Nunca la volví a ver. Aunque a veces llegaban donaciones a la Phoenix Trust de fuentes anónimas, sabía que era ella, tratando de equilibrar la balanza. Esa noche, me quedé en mi cocina, el lugar donde todo comenzó, donde encontré por primera vez la evidencia de su traición. El suelo de mármol no mostraba rastro de mi sangre, del champán, del cristal roto. Pero yo recordaba. Recordaba a la mujer que se había arrodillado allí, rota y sangrando. Algo oscuro despertando dentro de ella. Había cumplido su promesa. Lo había destruido por completo. Pero más que eso, había sobrevivido. Se había transformado. Había salvado a otras del mismo destino. La oscuridad seguía ahí, siempre estaría ahí. Un dragón dormido forjado en los fuegos de la traición. Pero ya no me controlaba.
Yo lo controlaba, lo canalizaba, lo usaba para proteger en lugar de destruir. Mi teléfono vibró. Otra mujer contactando a la Phoenix Trust. Otra historia de abuso y manipulación. Otra vida que necesitaba ser salvada. Respondí. Aquí, Elena. Estás a salvo ahora. Cuéntamelo todo. La carta llegó un martes. Casi no la abro. El correo de la prisión todavía llegaba ocasionalmente a mí a pesar de la orden de no contacto. Pero esta era diferente. La letra era temblorosa, incierta. El remitente era el hospital de la prisión. Dentro, un solo párrafo. Elena, los médicos dicen que me quedan semanas, quizás días. Cáncer de páncreas extendiéndose rápidamente. Voy a morir en esta jaula, solo y olvidado. Tú ganaste. Pero antes de irme, necesito que sepas que te amé una vez. Antes del dinero, antes de Victoria, antes de convertirme en un monstruo, te amé. Destruí ese amor con mis propias manos, y es lo único de lo que realmente me arrepiento. Jonathan. Lo leí 3 veces, esperando sentir algo. Vindicación, lástima, cierre. Pero no había nada. Era solo un extraño que casualmente compartía mi historia. Quemé la carta y me fui a trabajar. La Phoenix Trust se había expandido internacionalmente. Teníamos oficinas en 12 países, habíamos salvado a miles de mujeres. Testifiqué ante el Congreso sobre el abuso doméstico, había redactado legislación que ahora era ley. Mi vida tenía un significado más allá de la venganza. Thomas llamó esa tarde. Murió esta mañana, solo. Los guardias lo encontraron durante el recuento matutino. ¿Algunas últimas palabras? Preguntó por ti. Cuando le dijeron que no, simplemente cerró los ojos y esperó. Sentí un aleteo de algo entonces. No tristeza, no satisfacción, solo plenitud. La historia que había comenzado con mi sangre en el suelo de mármol finalmente había terminado. Esa noche, Hayden Senior vino para nuestra cena mensual. Estaba más frágil ahora, caminando con un bastón, pero su mente permanecía aguda. Me enteré de lo de Jonathan, dijo mientras tomábamos la sopa. Sí. ¿Sientes algo? No. Él sonrió. Bien. No merece tus sentimientos, ni siquiera en la muerte. Hizo una pausa, estudiándome. Sabes que te odié cuando te trajo a casa por primera vez, esta chica de clase media que atrapó a mi chico de oro. Sé que estaba equivocado. Tú no eras la trampa. Eras el tesoro que él fue demasiado estúpido para valorar. Levantó su copa de vino. Por Elena, la hija que debería haber tenido. Bebimos en un silencio cómodo. 2 supervivientes de la destrucción de Jonathan Blackwood. Más tarde, caminé por mi casa, verdaderamente mía ahora, sin fantasmas que la acecharan. En mi oficina colgaban fotos de eventos de la Phoenix Trust, mujeres que habían escapado, que habían sobrevivido, que habían prosperado. La foto de Rebecca ocupaba un lugar de honor. Había sido la última víctima de mi guerra con Jonathan, pero su muerte había llevado a una legislación que protegía a las víctimas de abuso de las represalias. La ley de Rebecca había salvado a cientos. Sonó mi teléfono. Un periodista quería una declaración sobre la muerte de Jonathan. Sin comentarios, dije y colgué. No merecía palabras, no merecía espacio en la narrativa de mi vida. Era solo un capítulo, cerrado y olvidado. Esa noche, soñé con la mujer que solía ser. La que hacía tortillas y creía en él para siempre. No era débil, me di cuenta. Tenía esperanza. Había amado por completo. Confiado plenamente. Jonathan había intentado matar a esa mujer, pero había fracasado. Ella vivía en cada mujer que ayudaba. Cada vida que salvaba, cada momento que elegía la esperanza sobre la amargura. Me desperté con la luz del sol entrando por ventanas que ya no mantenía cerradas. Afuera, el mundo seguía, indiferente a la muerte de un hombre que se había creído un dios. Me preparé café, sin azúcar, nunca azúcar, y me senté en la encimera de mi cocina, el mismo lugar donde descubrí por primera vez el teléfono de Victoria, donde todo había cambiado. Mi reflejo en la ventana mostraba a una mujer que apenas reconocía de hace 5 años.
Más fuerte, más dura, pero también de alguna manera más suave. Los bordes suavizados por el propósito en lugar del dolor. Sonó el timbre. Una entrega. Rosas blancas, pero esta vez con una tarjeta. Gracias por salvar mi vida. Una superviviente de Phoenix Trust. Las puse en un jarrón. Su belleza ya no estaba manchada por la asociación con él. Esta era mi victoria. No su destrucción, sino mi construcción. No su muerte, sino mi vida. El teléfono sonó de nuevo. Otra mujer en crisis. Otra historia de traición y abuso. Phoenix Trust, aquí Elena. No estás sola. Mientras escuchaba su historia, pensé en el título de mi relato. Mi marido me obligó a servir a su amante en su cumpleaños. Se arrepintió 3 segundos después. 3 segundos. Eso es todo lo que había tardado su mundo en comenzar a colapsar. Pero a mí me había llevado años reconstruir el mío. Y ahora, finalmente, estaba completa.